¿Alguna vez has sido tan malinterpretado que simplemente dejaste de intentar explicarte? ¿Y qué tal si te dijera que a veces, ser subestimado es el regalo más grande que alguien podría darte? Déjame llevarte de vuelta a un momento que lo cambió todo para mí. Un momento en el que me di cuenta de que el silencio podía ser más poderoso que cualquier explicación que pudiera ofrecer. Era una tarde fresca de otoño, y estaba sentado solo en mi apartamento, navegando por mi teléfono cuando lo vi, un mensaje en el chat grupal de la familia de mi tía Karen, que me revolvió el estómago. Había escrito algo sobre organizar una recaudación de fondos para mí, hablando de lo difíciles que debían ser las cosas, de lo preocupados que estaban todos por su querido sobrino que estaba pasando por momentos tan difíciles. Mi prima Jennifer había respondido con un emoji llorando, y escribió sobre cómo deseaba poder ayudar más. El tío Roberto se sumó con consejos sobre programas de asistencia gubernamental. Ahí estaban, toda mi familia extendida, pintando una imagen de mí como alguien que apenas sobrevivía, alguien ahogándose en circunstancias fuera de su control, alguien que necesitaba ser rescatado. La ironía era casi hermosa en su absurdidad. Mientras estaba sentado allí en mi apartamento de lujo, el que había comprado completamente hace 6 meses, con vista a las luces de la ciudad que brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, no pude evitar reírme. No era una risa amarga, en realidad no. Era el tipo de risa que viene de un lugar de incredulidad mezclado con una extraña sensación de liberación. ¿Sabes qué? Hace aproximadamente 3 años, había tomado una decisión que alteraría la trayectoria de toda mi vida. Había elegido alejarme del negocio familiar, ese que mi padre había construido desde cero, el que todos esperaban que yo tomara algún día. Esa decisión había sido recibida con decepción, confusión y finalmente, juicio. Mi padre me había mirado desde su escritorio de caoba, su rostro una mezcla de ira y algo que se parecía peligrosamente al disgusto, y me dijo que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Mi madre había llorado durante semanas. Mis hermanos habían dejado de llamar. La familia extendida, bueno, simplemente habían asumido que había fracasado en lo que fuera que estaba intentando hacer por mi cuenta. Asumieron que era demasiado orgulloso para volver. Asumieron que estaba pasando apuros, apenas llegando a fin de mes, probablemente viviendo en algún apartamento destartalado, comiendo fideos instantáneos para la cena y arrepintiéndome de cada elección que me había alejado de la seguridad del imperio familiar. ¿Y sabes qué? Los dejé asumir. Los dejé construir su narrativa, ladrillo por ladrillo, hasta que se convirtió en un muro sólido entre nosotros. Pero aquí está la cosa que nadie sabía, el secreto que llevaba como una joya preciosa escondida en mi bolsillo. Esa decisión de irme, esa elección que todos pensaban que me arruinaría, en realidad había sido el comienzo de mi mayor éxito. La startup tecnológica que había lanzado silenciosamente desde mi habitación, en la que había invertido mis ahorros, en la que había trabajado durante noches sin dormir mientras el resto del mundo soñaba, había despegado de maneras que nunca había imaginado posibles. En 18 meses habíamos conseguido financiación importante. En 2 años, nos habíamos expandido internacionalmente. Para el 3er año, había vendido mis acciones por una cantidad que hacía que el exitoso negocio de mi padre pareciera un puesto de limonada en comparación. Pero no se lo dije a nadie. No lo publiqué en las redes sociales. No aparecí en reuniones familiares con autos caros o ropa de diseñador. Mantuve la misma apariencia modesta que siempre había tenido, el mismo comportamiento tranquilo, la misma sonrisa humilde. Cuando los familiares preguntaban cómo me iba, simplemente decía que me las estaba arreglando, sobreviviendo, descubriendo las cosas, y escuchaban exactamente lo que querían escuchar, confirmación de que sus predicciones habían sido correctas, de que dejar el camino familiar había sido un error, de que estaba pagando el precio de mi rebelión. La belleza de todo esto estaba en la libertad que sus suposiciones me daban. Hay algo increíblemente liberador en ser subestimado. Cuando la gente piensa que no tienes nada, dejan de esperar algo de ti, dejan de pedir favores, dejan de involucrarte en su drama, dejan de competir contigo. Te tratan con una especie de bondad compasiva que, aunque a veces molesta, crea una zona de amortiguación alrededor de tu vida.
Pude concentrarme completamente en construir mi imperio, sin la presión de las expectativas familiares, sin los celos que el éxito a menudo trae, sin las constantes solicitudes de dinero u oportunidades de inversión o consejos sobre sus empresas en quiebra. Mi primo más joven, Marcos, quien solía admirarme, había comenzado recientemente su propio negocio con dinero de nuestro abuelo y me enviaba mensajes alentadores sobre no rendirme, sobre cómo, a pesar de que yo no era tan afortunado como él de tener apoyo familiar, debía seguir intentándolo. Los mensajes eran bien intencionados, supongo, pero revelaban mucho sobre su percepción de la realidad. No tenía idea de que el software que su empresa estaba usando, la misma plataforma que lo estaba ayudando a administrar su inventario, era algo que mi empresa había desarrollado. Literalmente me estaba pagando cada mes a través de una suscripción de servicio, sin tener ni idea de que su primo en apuros era quien lo proporcionaba. ¿Alguna vez has experimentado ese momento en que te das cuenta de que las percepciones de las personas sobre ti casi no tienen nada que ver con quién eres realmente? Es a la vez inquietante y esclarecedor. Asistía a cenas familiares, y se desarrollaban como representaciones teatrales donde todos conocían sus líneas excepto yo. La tía Linda me llevaba aparte con efectivo metido en una tarjeta, susurrando que sabía que las cosas estaban difíciles y que no debía ser demasiado orgulloso para aceptar ayuda. Le agradecía amablemente, agregaba el dinero a mi cuenta de donaciones benéficas y, más tarde esa semana, donaba 10 veces esa cantidad a causas en las que creía. La brecha entre su percepción y mi realidad se había convertido en un abismo tan amplio que era casi cómico. Pero en esos momentos, sentado en esas mesas, pasando el puré de papas y escuchando sus comentarios apenas velados sobre responsabilidad y elecciones prácticas, sentía algo complejo gestándose dentro de mí. No era exactamente ira, no era exactamente diversión, no era exactamente tristeza, era más como un cóctel de los tres, mezclado con un toque de satisfacción y una pizca de soledad. Lo que nadie te dice sobre el éxito es lo aislante que puede llegar a ser, especialmente cuando lo llevas solo en silencio. Hubo momentos, tarde en la noche, en los que me sentaba en mi oficina en casa rodeado de la evidencia de todo lo que había construido, y sentía esta abrumadora necesidad de simplemente decirle a alguien, de compartir este increíble viaje con las personas que me habían conocido desde que era un niño andando en bicicleta por el vecindario. Pero cada vez que alcanzaba mi teléfono para llamar a mi hermana, o componía un mensaje para mis padres, algo me detenía. Tal vez era orgullo, tal vez era miedo, tal vez era el conocimiento de que una vez que revelas un secreto, nunca puedes recuperarlo. El silencio se había convertido en mi compañero, mi estrategia, mi escudo, y no estaba seguro de estar listo para renunciar a él. Mi socio comercial, David, era una de las pocas personas que conocía la historia completa de mi situación familiar. A menudo, sacudía la cabeza con incredulidad cuando le contaba sobre la última reunión familiar. ¿Cómo puedes simplemente sentarte allí y dejarlos pensar que estás fracasando?, preguntaba, genuinamente confundido por mi elección. David venía de un tipo diferente de familia, el tipo que celebraba las victorias en voz alta y apoyaba las ambiciones de los demás abiertamente. No podía entender la dinámica de una familia que había construido su identidad alrededor de un camino particular hacia el éxito, y veía cualquier desviación de ese camino como un fracaso. Intenté explicárselo una vez, mientras tomábamos copas, después de cerrar un gran trato. Cuando creces en un negocio familiar, le dije, el éxito no se mide por lo que logras por tu cuenta, se mide por si continúas el legado. Cualquier cosa fuera de eso, sin importar cuán exitosa sea, se ve como rechazo. Y el rechazo, incluso cuando no se pretende como tal, se recibe con decepción y eventualmente con la reescritura de tu historia. Necesitan creer que estoy pasando apuros porque valida su decepción original. Si supieran que estoy prosperando, tendrían que enfrentar el hecho de que su camino no era el único camino. Y esa es una verdad mucho más incómoda que simplemente creer que su sobrino rebelde aprendió la lección por las malas. David había asentido lentamente, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Entonces no solo te estás protegiendo a ti mismo, dijo, estás protegiendo su visión del mundo. No lo había pensado de esa manera antes,
Pero tenía razón. Mi silencio era un acto de misericordia de una manera extraña, permitiéndoles mantener sus creencias mientras yo construía silenciosamente una vida que habría destrozado esas creencias por completo. Los meses se convirtieron en años, y el patrón continuó. Me volví muy bueno interpretando el papel que me habían asignado. Cuando mi padre mencionó en una cena navideña que estaban expandiendo el negocio, y siempre podían usar otro par de manos si yo estaba listo para volver y ser serio esta vez, simplemente sonreí y dije que apreciaba la oferta pero que todavía estaba descubriendo mi camino. La satisfacción en sus ojos ante lo que él percibía como mi continuo fracaso era casi palpable. Me dio palmaditas en el hombro con el tipo de afecto que podrías mostrarle a un niño que todavía cree en los Reyes Magos, una mezcla de amor y superioridad, y me dijo que la puerta siempre estaba abierta cuando estuviera listo para madurar. Esa noche, volví a casa a mi ático, el que ocupaba todo el piso superior de un edificio en la parte más exclusiva de la ciudad, y me paré en mi terraza mirando una vista que costaba más por mes que los salarios anuales de la mayoría de las personas. El contraste entre su percepción y mi realidad nunca se había sentido más surrealista. Me serví una copa de vino de una botella que costaba más de lo que mi tía me había deslizado en esa tarjeta, y me pregunté, no por primera vez, cómo se sentiría finalmente decirles la verdad. Pero entonces pensé en lo que sucedería después. La incredulidad, seguida de las demandas de prueba, la recalibración incómoda de las dinámicas familiares, las repentinas solicitudes de inversiones en sus diversos proyectos, el resentimiento que inevitablemente se infiltraría, porque el éxito, especialmente el éxito inesperado, a menudo genera más resentimiento de lo que la simpatía jamás podría. Las preguntas sobre por qué lo había mantenido en secreto durante tanto tiempo, las acusaciones de ser deshonesto o jugar con sus emociones, la transformación de nuestra relación de una preocupación genuina, aunque equivocada, a algo transaccional y complicado. No, el silencio era mejor. El silencio era más limpio. El silencio me permitía mantener alguna apariencia de conexión auténtica con ellos, incluso si esa conexión estaba construida sobre un malentendido fundamental. Mi prima Jennifer, la que había publicado emojis llorando sobre mi situación, había pasado recientemente por un divorcio difícil. Me llamó una noche, y hablamos durante horas sobre el desamor y volver a empezar y encontrarte a ti mismo, cuando todo lo que pensabas que sabías se ha puesto patas arriba. Fue una de las conversaciones más genuinas que había tenido con cualquier miembro de la familia en años. Se sintió cómoda siendo vulnerable conmigo, porque pensaba que ambos estábamos pasando apuros a nuestra manera. Me veía como un compañero de viaje en el difícil camino de la vida, no como alguien que lo tenía todo resuelto. Si le dijera la verdad sobre mi situación, ¿todavía me llamaría cuando se sintiera perdida? ¿Todavía confiaría en mí con sus miedos e inseguridades? ¿O me convertiría, a sus ojos, en alguien que posiblemente no podría entender lo que ella estaba pasando? ¿Alguien separado de su realidad por el amortiguador de la riqueza y el éxito? Estos eran los cálculos que hacía constantemente, sopesando el costo de la verdad contra el valor de la conexión auténtica, por imperfecta que pudiera ser esa conexión. Hay un fenómeno psicológico sobre el que había leído una vez, algo sobre cómo las personas necesitan que sus narrativas tengan sentido, y filtrarán inconscientemente la información para mantener esas narrativas. Mi familia había creado una historia sobre mí, y cada interacción que teníamos estaba siendo filtrada a través de esa historia. Cuando aparecía en eventos con ropa modesta, confirmaba su historia. Cuando no les pedía ayuda, era porque era demasiado orgulloso, lo que también encajaba en su historia. Cuando parecía contento a pesar de mis supuestos apuros, era porque estaba poniendo una cara valiente, lo que los hacía sentir aún más comprensivos. Todo lo que hacía o dejaba de hacer estaba siendo interpretado a través de la lente de sus nociones preconcebidas, y de una manera extraña, hacía mi vida más fácil. No tenía que gestionar sus expectativas porque ya habían establecido esas expectativas tan bajas que no podía decepcionarlos. El negocio continuó creciendo. Lanzamos en 17 nuevos países. Adquirimos 2 competidores más pequeños. Estábamos siendo cortejados por gigantes tecnológicos,
para una posible adquisición que pondría mi patrimonio neto en el territorio donde empiezas a necesitar gestores de patrimonio y planificadores de herencias y todo tipo de profesionales, cuyo único trabajo es ayudarte a descubrir qué hacer con más dinero del que podrías gastar en varias vidas. Y a través de todo esto, mantuve mi doble vida con la precisión de un actor de método que nunca rompe el personaje. Conducía un sedán de 7 años a eventos familiares. Usaba ropa de tiendas de rango medio. Vivía en mi ático como un rey durante la semana y me transformaba en su percepción de un emprendedor en apuros cada vez que entraba en su mundo. La disonancia cognitiva debería haber sido abrumadora, pero en cambio se volvió extrañamente cómoda. Era 2 personas diferentes, y ambas versiones eran auténticamente yo a su manera. El sobrino en apuros era quien había sido una vez, en esos primeros días cuando el negocio era solo una idea, y genuinamente no estaba seguro de si había cometido un error terrible. El emprendedor exitoso era en quien me había convertido, pero esa versión no necesitaba la validación o el reconocimiento de mi familia para sentirse real. Una noche particularmente memorable, mi tío Roberto, quien siempre había sido el más vocal sobre mis elecciones de vida, me invitó a cenar en un restaurante caro. Me reuní con él allí, asumiendo que era solo otra cena familiar, pero resultó que tenía un motivo ulterior. Después de que ordenamos, se inclinó sobre la mesa con esa expresión preocupada que la gente usa cuando está a punto de ofrecer consejos no deseados, y me dijo que había estado pensando mucho en mi situación. Dijo que había hablado con un amigo que dirigía una empresa de consultoría y estaban buscando a alguien para hacer trabajo básico de entrada de datos. No pagaba mucho, admitió, pero era un trabajo honesto, y podría ser un trampolín para algo mejor si me aplicaba. Ya había hablado con su amigo sobre mí, y había una entrevista programada para la semana siguiente si estaba interesado. La recomendación era su regalo para mí, una mano de alguien que estaba bien a alguien que estaba pasando apuros. Me senté allí mirando a mi tío, este hombre que me había conocido toda mi vida, quien me había enseñado a pescar cuando tenía 8 años, quien siempre había sido amable a pesar de sus tendencias de juicio, y sentí una ola de emoción que era difícil de nombrar. Aquí estaba, usando sus conexiones para intentar ayudarme a conseguir un trabajo de entrada de datos, completamente ajeno al hecho de que empleaba a más de 300 personas, que había rechazado ofertas de adquisición por cientos de millones, que el reloj que llevaba puesto, del que me había dicho con orgullo que era un bono de su empresa, costaba menos de lo que yo gastaba en una cena de negocios típica. Lo absurdo del momento era tan profundo que tuve que concentrarme en mi respiración para evitar reírme o llorar o hacer algo que rompiera el hechizo. Le agradecí sinceramente. Le dije que lo pensaría. Pude ver el alivio en sus ojos, la satisfacción de haber hecho algo concreto para ayudar a su sobrino descarriado. Pagó la cena, insistiendo a pesar de mis protestas, y mientras caminábamos hacia el estacionamiento, puso su brazo alrededor de mis hombros y me dijo que las cosas mejorarían, que esto era solo una mala racha, y que todos pasan por momentos difíciles. El hecho de que estuviera dispuesto a aceptar su ayuda era una señal de madurez, dijo, y estaba orgulloso de mí por finalmente ser realista sobre mi situación. Conduje a casa en mi sedán modesto, pero en lugar de ir directamente a mi ático, conduje por la ciudad durante horas, simplemente pensando, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba manteniendo esta farsa? ¿Realmente los estaba protegiendo? ¿O me estaba protegiendo a mí mismo? ¿De qué? ¿De su juicio? Pero ya había experimentado su juicio cuando dejé el negocio familiar. ¿De sus expectativas? Pero dejar que pensaran que estaba fracasando era su propia carga. ¿De sus peticiones de ayuda? Tal vez eso era parte de ello. ¿Pero realmente valía la pena todo este engaño? ¿Alguna vez has creado una situación que comenzó por una razón pero continuó por razones completamente diferentes que no entendías completamente? Ahí es donde me encontraba, atrapado en una red de mi propia creación, incapaz de articular claramente incluso para mí mismo por qué seguía apretando los hilos. La semana siguiente, no fui a la entrevista que mi tío había organizado, pero sí le envié un mensaje de texto diciendo que el puesto no era del todo adecuado, agradeciéndole profusamente por pensar en mí. Respondió con aliento, diciéndome que no me desanimara,
que la oportunidad correcta llegaría si seguía buscando. Esa misma semana, firmé un acuerdo que triplicaría la valoración de nuestra empresa. La yuxtaposición se estaba volviendo casi dolorosa. Mi vida se había dividido en dos realidades paralelas que ocasionalmente se intersectaban en estos momentos de desconexión surrealista. En una realidad, yo era un empresario tecnológico exitoso, siendo cortejado por capitalistas de riesgo y presentado en publicaciones de la industria bajo un seudónimo que protegía mi privacidad. En la otra realidad, era un joven en apuros que no podía armar su vida del todo, una fuente de preocupación y lástima para familiares que me habían descartado como una historia de advertencia sobre los peligros de la rebelión juvenil. La pregunta que seguía persiguiéndome era, ¿cuál realidad era más real? El éxito en los negocios es una cosa, pero el éxito en la vida es algo completamente diferente. ¿Importaba que hubiera construido un imperio si no podía compartir ese logro con las personas que me habían conocido antes de ser alguien, antes de haber logrado algo? ¿Había alguna victoria real en demostrar que estaban equivocados si nunca supieron que habían estado equivocados? Estas preguntas filosóficas giraban en mi mente durante largos vuelos a reuniones de negocios, durante presentaciones a inversores potenciales, durante reuniones de equipo donde celebrábamos nuestros últimos hitos. Estaría físicamente presente pero mentalmente en otro lugar, cabalgando entre estos dos mundos y no perteneciendo completamente a ninguno. Mi terapeuta, sí, tenía un terapeuta porque incluso las personas exitosas necesitan ayuda para navegar las complejidades de sus vidas internas, especialmente las personas exitosas si somos honestos. Sugirió que estaba evitando la confrontación al mantener el status quo. Señaló que el malentendido de mi familia era conveniente de cierta manera, que me permitía permanecer conectado con ellos sin tener que navegar las emociones más desordenadas que la verdad podría traer. Me preguntó de qué tenía realmente miedo, y le di todas las respuestas racionales sobre no querer lidiar con los celos o las peticiones de dinero, o las complicaciones que revelar mi éxito traería. Pero ella profundizó más. Y finalmente, en uno de esos momentos de avance que la terapia a veces proporciona, admití algo que apenas me había admitido a mí mismo. Tenía miedo de que si supieran la verdad, querrían una relación con la versión exitosa de mí, pero esa versión tampoco era el yo real. El yo real estaba en algún lugar intermedio. El niño que creció en su mundo pero soñaba con algo diferente. El joven que dio un salto aterrador hacia lo desconocido. El emprendedor que tuvo éxito más allá de su imaginación más salvaje, pero que todavía se sentía como ese niño asustado a veces. Tenía miedo de que revelar mi éxito significaría perder cualquier conexión auténtica que aún existiera, por defectuosa que fuera, y reemplazarla con algo hueco y transaccional. Al menos cuando pensaban que estaba pasando apuros, su preocupación era genuina, aunque estuviera basada en un malentendido. ¿Qué obtendría en su lugar? ¿Admiración? ¿Envidia? ¿Peticiones de ayuda? Ninguna de esas cosas se sentía como amor, y a pesar de todo, a pesar de los años de juicio e incomprensión, todavía quería su amor, o al menos el recuerdo de cómo se había sentido su amor antes de decepcionarlos. Esta realización me golpeó como una fuerza física. Había estado tan enfocado en las razones prácticas para mantener mi secreto, que había pasado por alto completamente la verdad emocional que lo sustentaba. Todavía era ese niño que quería la aprobación de su familia, incluso si la estaba obteniendo bajo falsos pretextos. El éxito que había logrado se suponía que demostraría que había tomado la decisión correcta, pero ¿de qué servía esa prueba si las personas a las que quería probárselo nunca la veían? Estaba ganando un juego que nadie más sabía que estaba jugando, y la victoria se sentía cada vez más vacía. Alrededor de este tiempo, sucedió algo que comenzaría a cambiar mi perspectiva por completo. Mi abuela, la madre de mi padre, cayó enferma. No fue inmediatamente mortal, pero fue lo suficientemente grave como para que la familia se reuniera a su alrededor, turnándose para quedarse en el hospital, asegurándose de que nunca estuviera sola. Tomé mis turnos como todos los demás, sentado en esas sillas incómodas del hospital, viendo máquinas pitar y monitorear sus signos vitales. Durante uno de mis turnos nocturnos, cuando éramos solo nosotros dos en esa habitación estéril con sus luces fluorescentes y olor a antiséptico,
Abrió los ojos y me miró con una claridad que parecía atravesar toda la medicación y la fatiga. Me preguntó cómo me iba realmente, y había algo en su tono, alguna cualidad de curiosidad genuina en lugar de pregunta educada, que me hizo pausar. Di mi respuesta estándar sobre arreglármelas y descubrir las cosas, pero ella agitó su mano con desdén, la línea intravenosa arrastrándose desde su muñeca como una atadura al mundo mecánico que la mantenía viva. «Eso es lo que le dices a todos», dijo, su voz débil pero firme. «Pero te estoy preguntando qué no le estás diciendo a todos». La miré fijamente. Esta mujer que había sido una presencia constante a lo largo de mi infancia, quien me había hecho galletas y me había llevado a parques, y me había contado historias sobre el viejo país, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Tal vez fue la vulnerabilidad de verla en esa cama de hospital. Tal vez fue el agotamiento de mantener mi doble vida. Tal vez fue el recordatorio contundente de que el tiempo es finito y los secretos mueren con las personas que los guardan. Fuera cual fuera la razón, comencé a hablar. Le conté todo. Le conté sobre el negocio, sobre el éxito, sobre el dinero, sobre mantener la farsa, sobre por qué había dejado que todos creyeran que estaba pasando apuros. Hablé durante lo que pareció horas, aunque probablemente fueron solo 20 minutos más o menos, y ella escuchó sin interrumpir, sus ojos nunca dejando mi rostro. Cuando finalmente terminé, vaciado de palabras y sintiéndome vulnerable de una manera que no había sentido en años, ella estuvo en silencio por un largo momento. Luego sonrió, y no era la sonrisa de lástima a la que me había acostumbrado de los miembros de la familia, ni tampoco era la sonrisa impresionada que recibía de asociados de negocios que solo conocían la versión exitosa de mí. Era algo completamente diferente, algo que parecía comprensión mezclada con un toque de tristeza. «Eres justo como tu abuelo», dijo finalmente, y eso me confundió porque mi abuelo, su esposo, había sido quien comenzó el negocio familiar del que me había alejado. Debió haber visto mi confusión porque se rió, lo que se convirtió en una tos, y le pasé agua. Y después de beber, continuó. «Tu abuelo no quería dirigir un negocio», dijo. «Quería ser músico. ¿Lo sabías?» No lo sabía. Nadie lo había mencionado nunca. Aparentemente había sido bastante talentoso. Tocaba el saxofón. Tenía sueños de hacerlo profesionalmente. Pero entonces la vida sucedió, como sucede. Se casaron. Mi padre nació. El dinero escaseaba. Y sus padres tenían un pequeño negocio que necesitaban ayuda. Así que dejó a un lado su saxofón y construyó ese negocio en algo sustancial, algo que proporcionó seguridad para su familia. Pero tarde en la noche, incluso años después, ella a veces se despertaba y lo encontraba en el garaje, tocando ese viejo saxofón, persiguiendo el fantasma del sueño que había abandonado. Nunca se arrepintió de su elección, dijo. En realidad no, porque amaba a su familia y se enorgullecía de proveer para ellos. Pero siempre hubo esta parte de él que se preguntaba qué podría haber sido. Y cuando tu padre mostró interés en el negocio, cuando quedó claro que el legado continuaría, tu abuelo estaba orgulloso y un poco triste. Orgulloso porque su trabajo le sobreviviría, triste porque sabía que su hijo, y eventualmente su nieto, podrían terminar atrapados por las mismas expectativas que habían moldeado su propia vida. Me senté allí procesando esta información, tratando de reconciliar esta imagen de mi abuelo como un artista frustrado con el severo empresario que había conocido. Tu abuelo me dijo una vez, continuó mi abuela, que si alguno de sus nietos mostraba el coraje de perseguir sus propios sueños en lugar de seguir el camino trazado para ellos, debía decirles algo. Hizo una pausa, y me incliné hacia adelante, desesperado por escuchar estas palabras desde más allá de la tumba, este mensaje que no sabía que existía. Dijo que les dijera que el verdadero éxito no se mide por dinero o prestigio o incluso aprobación familiar. El verdadero éxito se mide por si estás viviendo tu verdad o viviendo la versión de tu verdad de alguien más. Dijo que esperaba que al menos uno de sus nietos fuera lo suficientemente valiente para elegir su propio camino, y esperaba que cuando lo hicieran, la familia fuera lo suficientemente sabia como para apoyarlos en lugar de juzgarlos. Pero también dijo que entendía por qué alguien podría elegir perseguir sus sueños en silencio, sin fanfarria
o comprensión familiar, porque a veces la única manera de construir algo genuino es construirlo lejos de las expectativas y opiniones de personas que te aman pero no te entienden. Mi abuela apretó mi mano con sorprendente fuerza. Estaría orgulloso de ti, dijo, no porque seas exitoso, aunque también le encantaría eso, sino porque tuviste el coraje de alejarte y construir algo propio. Pero cariño, continuó, su voz suavizándose, también te diría que la vida es demasiado corta para vivirla escondiéndote. Las personas que te aman merecen saber quién eres realmente, y tú mereces ser conocido por quien realmente eres, no por quien piensan que eres. Esa conversación cambió algo fundamental en mí. Fue como una llave girando en una cerradura que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba allí. Me quedé con mi abuela durante la noche, y hablamos de otras cosas, cosas más ligeras, recuerdos de mi infancia, chismes sobre familiares, sus esperanzas para su recuperación. Pero ese mensaje central colgaba en el aire entre nosotros como una bendición, como un permiso que no sabía que estaba esperando. Cuando terminó mi turno y mi primo vino a relevarme, salí de ese hospital a la luz de la mañana temprana sintiéndome diferente, sintiendo que algo había cambiado en mi comprensión de todo lo que había estado haciendo y por qué. Durante las siguientes semanas, mientras mi abuela se recuperaba y finalmente regresó a casa, me encontré reevaluando todo mi enfoque. El secreto que se había sentido como protección ahora se sentía cada vez más como una prisión. La libertad que pensé que había ganado al ser subestimado, ahora se sentía como un tipo diferente de restricción. Comencé de a poco, probando las aguas. Cuando mi hermana llamó para ver cómo estaba, como lo hacía ocasionalmente, en lugar de dar mis respuestas vagas habituales, mencioné que mi negocio iba bien, que recientemente había cerrado un trato significativo. Hubo una pausa en la línea, y luego preguntó qué tipo de negocio, y le conté una versión simplificada de lo que hacía mi empresa. Sonaba genuinamente interesada, haciendo preguntas que mostraban que estaba realmente escuchando y tratando de entender, en lugar de solo esperar su turno para dar consejos. Fue una dinámica tan diferente de lo que había esperado, una respuesta tan diferente del juicio o la incredulidad que había imaginado. Hablamos durante más de una hora, y fue la mejor conversación que había tenido con mi hermana en años. Me dijo que siempre se había preguntado qué estaba haciendo realmente, que sospechaba que no estaba pasando tantos apuros como todos pensaban, porque nunca parecía estresado o desesperado. Admitió que la constante preocupación de la familia siempre le había parecido un poco performativa, como si todos estuvieran más invertidos en su narrativa de mi fracaso que en realmente entender lo que estaba sucediendo en mi vida. ¿Por qué nunca me preguntaste directamente?, cuestioné, y ella estuvo en silencio por un momento antes de admitir que había tenido miedo. ¿Miedo de qué?, presioné, y ella dijo que había tenido miedo de que si cuestionaba la narrativa familiar, sería vista como desleal, y miedo de que si resultaba que realmente estaba pasando apuros y ella había estado equivocada al defenderme, se sentiría culpable por no ayudar más. Así que era más fácil simplemente seguir con lo que todos los demás creían, mientras esperaba en privado que me estuviera yendo mejor de lo que pensaban. Esta perspectiva sobre su punto de vista, sobre la complejidad de su posición dentro de las dinámicas familiares, me hizo darme cuenta de cuántas suposiciones había estado haciendo sobre las motivaciones y la comprensión de todos. Había estado tan enfocado en mantener mi secreto, que no había considerado que tal vez, solo tal vez, algunas personas estaban manteniendo sus propias versiones de silencio, sus propias formas de protección. Mi hermana se convirtió en mi confidente de una manera que nunca había sido antes. No le contó al resto de la familia, respetando mi privacidad y mi momento, pero ella sabía, y tener a alguien que supiera se sentía como liberar presión que no me había dado cuenta de que había estado llevando. Me enviaba mensajes de felicitación cuando alcanzábamos nuevos hitos, habiendo configurado una alerta de Google para mi empresa después de que le dije el nombre. Me enviaba memes sobre el síndrome del impostor y los desafíos del emprendimiento. Me llamaba solo para ver cómo me iba realmente, no cómo asumía que me iba. Fue el comienzo de reconstruir nuestra relación sobre una base de verdad en lugar de malentendidos, y se sintió como volver a casa después de un largo viaje.
Envalentonado por este éxito, decidí contarle a mi hermano menor a continuación. Su respuesta fue completamente diferente. Estaba furioso, furiosamente enojado de una manera que no había anticipado. Se sentía engañado, manipulado, hecho quedar como un tonto. Recordó todas las veces que había intentado darme consejos, todas las veces que se había sentido mal por mí, toda la preocupación que había desperdiciado en alguien que aparentemente no lo necesitaba. ¿Cómo pudiste dejarnos preocupar por ti cuando estabas bien?, exigió. ¿Cómo pudiste sentarte allí en cenas familiares y aceptar nuestra lástima como algún tipo de broma enferma? Intenté explicar mi razonamiento, los miedos que me habían mantenido en silencio, la complejidad de las expectativas familiares, pero no quería escucharlo. Para él, mi secreto era una traición de confianza, una indicación de que pensaba que era mejor que todos los demás, demasiado bueno para compartir mi vida con la familia que me había criado. No hablamos durante semanas después de esa conversación, y confirmó algunos de mis peores temores sobre lo que la revelación traería, pero también aclaró algo importante. La verdad iba a lastimar a algunas personas sin importar cómo o cuándo la compartiera, y continuar ocultándola solo estaba posponiendo ese dolor, no evitándolo. Mi hermano y yo finalmente nos reconciliamos, más o menos. Llegó a una comprensión a regañadientes de mi perspectiva, aunque nunca perdonó completamente lo que veía como años de engaño. Nuestra relación permaneció tensa, más formal de lo que había sido incluso durante los años en que pensaba que estaba pasando apuros. Era un precio que tenía que pagar por años de secreto, y aunque lamentaba su dolor, no lamentaba mi elección de finalmente ser honesto. Estas conversaciones con mis hermanos, una positiva y una dolorosa, me hicieron darme cuenta de que no había una manera perfecta de manejar la situación, ningún enfoque mágico que haría que todos entendieran y aceptaran mis elecciones sin sentimientos heridos o complicaciones. La pregunta no era si revelar la verdad causaría problemas. Definitivamente lo haría. La pregunta era si vivir auténticamente valía la pena lidiar con esos problemas. Las palabras de mi abuela seguían resonando en mi mente sobre que la vida es demasiado corta para vivirla escondiéndote, sobre merecer ser conocido por quien realmente soy. La siguiente reunión familiar fue el Día de Acción de Gracias, varios meses después de la hospitalización de mi abuela. Se había recuperado por completo y había vuelto a su ser habitual, organizando la cena en su casa como había hecho durante décadas. Llegué temprano para ayudar con los preparativos, y ella me llevó aparte en la cocina, lejos de los familiares que estaban comenzando a llegar. ¿Has pensado en lo que discutimos?, preguntó, y asentí, contándole sobre mis conversaciones con mis hermanos, sobre los resultados mixtos, sobre mi continua incertidumbre sobre revelar todo a todos. Escuchó, revolviendo una olla de salsa con el tipo de atención enfocada, que sugería que estaba pensando en más que solo la consistencia de la salsa. Luego, dijo algo que me sorprendió. No tienes que hacer un gran anuncio, ¿sabes? No le debes a todos una explicación detallada de los últimos años, pero te debes a ti mismo la libertad de dejar de fingir. Tal vez, en lugar de pensar en ello como revelar un secreto, piensa en ello como simplemente dejar de esconderte. Deja que las personas descubran la verdad naturalmente. Responde preguntas honestamente cuando te las hagan. Deja de desviarte y esquivar. Ve qué pasa cuando simplemente existes como tú mismo, sin intentar gestionar las percepciones de todos. Este enfoque me atrajo de una manera que planear alguna gran revelación nunca lo había hecho. Así que eso es lo que comencé a hacer. En esa cena de Acción de Gracias, cuando el tío Roberto preguntó cómo iban las cosas, no di mi respuesta vaga habitual. Dije que las cosas iban realmente bien. De hecho, que mi negocio se había expandido significativamente durante el último año. Se veía sorprendido. Preguntó qué tipo de negocio, y se lo dije. Otros alrededor de la mesa comenzaron a prestar atención, haciendo preguntas, y las respondí honestamente, aunque sin presumir o entrar en detalles excesivos sobre el éxito financiero. Fue extraño ver sus rostros mientras procesaban esta información, viendo la recalibración visible ocurriendo en tiempo real. Algunos se veían escépticos, claramente preguntándose si estaba exagerando o delirando sobre el estado de mi negocio. Otros se veían confundidos tratando de reconciliar esta nueva información
con la narrativa que habían construido. Mi padre, sentado a la cabecera de la mesa, no dijo nada. Solo me observaba con una expresión que no podía descifrar del todo. A medida que avanzaba la noche, las preguntas continuaron. Mi primo Marcos, el que me había estado enviando mensajes alentadores sobre no rendirme, hizo preguntas puntuales sobre ingresos y escalabilidad que revelaban que no creía del todo que estaba siendo sincero sobre el alcance de mi éxito. Así que saqué mi teléfono y le mostré el sitio web de nuestra empresa. Le mostré artículos en publicaciones tecnológicas. Le mostré pruebas de que esto no era una fantasía o exageración. Su rostro pasó por varias emociones complicadas que reconocí de mi propio espejo. Orgullo por el éxito de un miembro de la familia. Vergüenza por haberme subestimado. Confusión sobre por qué había dejado que creyera lo contrario. Tal vez un toque de envidia. La cena terminó en una nota incómoda. No hostil exactamente, pero definitivamente incómoda, con todos yéndose con más preguntas que respuestas. Durante las siguientes semanas, el chisme familiar hizo su trabajo. La gente llamó, envió mensajes, algunos felicitándome, algunos exigiendo saber por qué había ocultado mi éxito, algunos heridos de que no hubiera confiado en ellos con la verdad, algunos emocionados por posibles oportunidades de inversión o formas en que podía ayudar con sus propias empresas, justo como había temido. Mi relación con mis padres siguió siendo complicada. Mi madre llamó llorando, no de alegría por mi éxito, sino de dolor porque se lo había ocultado durante tanto tiempo. Se sintió excluida de una parte importante de mi vida. Sintió que la había estado castigando por no apoyar mi decisión inicial de dejar el negocio familiar. Fue una conversación difícil, una de muchas que tendríamos durante los próximos meses, mientras trabajábamos a través de capas de malentendidos y dolor. La respuesta de mi padre fue más mesurada. Me invitó a almorzar, solo nosotros dos, en un restaurante tranquilo, lejos de los lugares familiares habituales. Nos sentamos frente a frente, y pude verlo luchando con qué decir, cómo cerrar la brecha que había crecido entre nosotros durante años de decepción e incomprensión. Finalmente, dijo que había estado equivocado al reaccionar de la manera en que lo hizo cuando dejé el negocio, equivocado al descartar mis ambiciones como tontas, equivocado al tomar mi camino diferente como un rechazo personal. Admitió que parte de él necesitaba que yo fracasara para justificar sus propias elecciones, su propio camino, y verme tener éxito independientemente desafiaba algo fundamental sobre cómo veía el mundo. Pero también dijo que estaba orgulloso de mí, genuinamente orgulloso, y deseaba que lo hubiera dejado ser parte del viaje, incluso si no podía apoyarlo de la manera que yo quería al principio. No fue una reconciliación perfecta. Todavía teníamos diferencias fundamentales en cómo veíamos el éxito y las obligaciones familiares, y el legado que se supone que debemos dejar, pero fue honesto de una manera que nuestra relación no había sido en años. ¿Alguna vez has notado cómo la verdad, incluso cuando es complicada y desordenada, se siente más limpia que la mentira más cuidadosamente mantenida? Eso es lo que estaba descubriendo en esos meses después de que dejé de ocultar activamente mi éxito. Sí, hubo sentimientos heridos. Sí, algunas relaciones se volvieron más complicadas en lugar de menos. Sí, algunos miembros de la familia de repente querían cosas de mí que no habían querido cuando pensaban que estaba pasando apuros. Pero también había esta increíble ligereza que venía de no tener que mantener dos versiones separadas de mí mismo, de no tener que monitorear cuidadosamente cada palabra que decía en reuniones familiares, de no tener que ocultar logros por los que había trabajado increíblemente duro para ganar. Mi relación con mi prima Jennifer se profundizó de maneras inesperadas. Inicialmente se sintió traicionada de que la hubiera dejado desahogarse sobre su divorcio, y luchas cuando pensaba que ambos estábamos en lugares difíciles, pero finalmente llegó a entender que mi éxito en los negocios no significaba que no entendía la lucha. Todos luchamos con diferentes cosas y tener éxito profesionalmente no te exime de desafíos emocionales o dificultades personales. De hecho, tener dinero y éxito a veces complica las cosas en lugar de simplificarlas. Nuestras conversaciones continuaron, pero eran más ricas ahora, más equilibradas, con ambos compartiendo victorias y desafíos
en lugar de que ella asumiera que solo tenía desafíos para compartir. Las dinámicas familiares cambiaron de maneras tanto predecibles como sorprendentes. Algunos familiares comenzaron a pedir dinero u oportunidades de inversión, y tuve que establecer límites, algo en lo que nunca había sido bueno antes. Aprender a decir que no a miembros de la familia, que ahora sabían que podía permitirme decir que sí, fue su propio tipo de desafío, su propio tipo de crecimiento, pero también hubo beneficios inesperados. Mi tío, el mismo que había intentado ayudarme a conseguir un trabajo de entrada de datos, se interesó genuinamente en mi negocio y ofreció consejos de sus propios años de experiencia, que en realidad fueron útiles. Desarrollamos una relación de mentoría a la inversa, conmigo aprendiendo de su sabiduría sobre navegar relaciones comerciales complejas, mientras él aprendía de mí sobre tecnologías emergentes y nuevos enfoques de mercado. Mientras me siento aquí ahora, reflexionando sobre todo este viaje desde el éxito secreto hasta la autenticidad abierta, me doy cuenta de que no hay una moraleja simple para esta historia. ¿Estuve equivocado al ocultar mi éxito durante tanto tiempo? Tal vez. ¿Me protegió de complicaciones y expectativas que podrían haber descarrilado mi enfoque? Probablemente. ¿También me robó la capacidad de compartir mis logros con las personas que me habían conocido más tiempo? Definitivamente. ¿Lo haría diferente si pudiera volver atrás? Honestamente no lo sé. Lo que sí sé es que vivir auténticamente, incluso cuando es desordenado y complicado, supera vivir escondiéndote, sin importar cuán cómodo se pueda sentir ese escondite. La libertad de ser completamente tú mismo, de apropiarte de tus logros sin disculpas, de dejar que las personas te conozcan por quién realmente eres en lugar de por quién asumen que eres. Esa libertad vale la incomodidad y las conversaciones difíciles, y las relaciones cambiantes. Mi abuela tenía razón sobre tantas cosas, pero especialmente sobre esto. La vida es demasiado corta para pasarla gestionando las percepciones de otras personas sobre ti. Y esto es lo que quiero que te lleves de mi historia. Si estás en una situación donde las personas te han subestimado, donde te han descartado o asumido lo peor, entiendo la tentación de dejarlos seguir asumiendo. Entiendo el atractivo de demostrarles que están equivocados en silencio, de tener éxito sin su conocimiento o validación. Pero también quiero que entiendas el costo de esa elección. Cada momento que pasas ocultando tu luz, te estás negando la experiencia completa de tu propio éxito. Estás intercambiando conexión auténtica por la seguridad de bajas expectativas, y aunque ese intercambio puede sentirse que vale la pena a veces, eventualmente te darás cuenta de que las personas que realmente importan merecen conocer el verdadero tú, logros y todo, y tú mereces ser conocido. Si has estado ocultando tu éxito, tu crecimiento, tus logros porque tienes miedo de cómo reaccionarán las personas, quiero que sepas que su reacción es sobre ellos, no sobre ti. Tu éxito es tuyo para poseerlo, tuyo para celebrarlo, tuyo para compartirlo si y cuando elijas. No dejes que el miedo o las dinámicas familiares o los juicios pasados te impidan vivir plenamente en tu verdad. Las personas correctas celebrarán contigo. Las personas equivocadas se revelarán a sí mismas. Y descubrirás que ser auténticamente tú mismo, completo con todos tus éxitos y fracasos, es infinitamente mejor que ser una versión cuidadosamente curada diseñada para coincidir con las expectativas de otra persona. Entonces, esto es lo que te pido que hagas. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has sido subestimado o descartado, o has tenido personas asumiendo que estabas pasando apuros cuando en realidad estabas prosperando, quiero escuchar al respecto. Deja un comentario abajo y cuéntame tu historia. ¿Alguna vez has dejado que las personas mantengan sus suposiciones sobre ti? ¿Eventualmente revelaste la verdad? ¿O todavía estás viviendo en ese espacio entre percepción y realidad? ¿Qué aprendiste de la experiencia? Tu historia importa, y compartirla podría ayudar a alguien más que está navegando el mismo territorio complicado. Y si has llegado hasta aquí en la historia, si has invertido este tiempo en comprender mi viaje, quiero pedirte algo. Comprender la complejidad completa de situaciones como esta. Reconocer que el éxito y la familia y la verdad y la percepción son todos complicados de maneras que no encajan en narrativas fáciles. Esa comprensión importa.
Nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Nos ayuda a reconocer que las vidas de las personas suelen ser mucho más complejas de lo que parecen desde fuera. Así que tómate un momento para realmente sentarte con esa comprensión. Deja que informe cómo ves tu propia vida y las vidas de las personas a tu alrededor. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar diferente sobre el éxito o la familia o la autenticidad, dale me gusta. Tu participación ayuda a otras personas a encontrar estas historias. Ayuda a crear una comunidad de personas que entienden que la vida es complicada y desordenada y hermosa en su complejidad. Y aquí está lo más importante. Suscríbete a Mi Verdad Revelada. Este canal está dedicado a compartir historias reales sobre navegar las realidades complejas de la vida, sobrevivir a través de los momentos difíciles y salir del otro lado con sabiduría y perspectiva. Estos no son cuentos de hadas con moralejas simples. Estas son experiencias reales con todas sus contradicciones y complicaciones intactas. Al suscribirte, te estás uniendo a una comunidad de personas que entienden que el crecimiento es desordenado, que la verdad es complicada, y que las historias más importantes son las que reflejan la vida como realmente es, no como deseamos que fuera. Activa la campanita de notificaciones también, porque comparto nuevas historias regularmente, y créeme, no querrás perderte lo que viene después. Recuerda, tu éxito no necesita la validación de nadie para ser real, pero compartirlo auténticamente puede transformar tus relaciones y tu experiencia de ese éxito. Deja de ocultar tu luz. El mundo necesita ver de lo que eres capaz, y tú necesitas experimentar la alegría completa de tus logros. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerda, lo que sea que estés viviendo en este momento, no estás solo, y tu historia importa.